Buenas tardes a todos. Esta conferencia en realidad nace en el año 2014, sobre todo se da en el 2015, cuando la Cofradía de Dolores Actual, la Hermandad de las Tres Caídas, dentro de su programa de actos de la reorganización del 75 aniversario, me encarga a mí también, como hermano que soy de la misma, el narrar la historia no solo de la cofradía actual, sino de la cofradía de la que procede. Un aspecto que tienen en común todos los hermanos y en realidad la propia cofradía es el desconocimiento real de esa primitiva cofradía que se fundó en el monasterio de Mercedarios Descalzos de Belén. Tal es el desconocimiento que a mí desde siempre, como hermano propio de la hermandad, siempre me suscitó curiosidad y inicié por cuenta propia dicha investigación. Intenté realizarlo desde un ámbito historiográfico, contextualizándolo en un ámbito histórico y social, alejándome de la pompa cofrade que se le suele dar siempre a todo ese tipo de actos. Me gustaría iniciar, como ya hice en su momento, con la lectura del primer folio de las primeras reglas que realiza la actual hermandad en el año 1940. Dichas reglas rezan lo siguiente: reglas de la antigua hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús de Lázaro en sus Tres Caídas y María Santísima de los Dolores, fundada en el monasterio de Nuestra Señora de Belén en el año 1750, hoy establecida en la Real Iglesia Filial del Evangelista San Lucas, Jerez de la Frontera. Viendo estas reglas, ¿qué pasaría si miramos unas reglas más actuales? Por ejemplo, una de los años 90. Después de reformas que se hicieron, unas reglas más actuales serían así. Capítulo primero: naturalezas y fines de la hermandad. Antigua hermandad y cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de los Dolores, fundada en el monasterio de Nuestra Señora de Belén, convento de la Orden de la Merced Descalza, con anterioridad, según la tradición, al año de 1730, de la era de nuestro Señor Jesús, que estuvo situado en la collación de la hoy Real Iglesia Evangelista Señor San Lucas, en el solar existente de la Plaza Belén y rodeado por calles Claustro, Luis de Sassi y San Honorio. Se constituyó esta hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas y María Santísima de los Dolores el 27 de agosto de 1940. Analizando los dos documentos, primero con este último, aquí ya vemos un interesante error en el que es errónea incluso la propia fecha de fundación de la actual cofradía, puesto que no fue el 27 de agosto de 1940, sino el 23 de septiembre de 1940. Además, podemos sacar en claro dos cosas. Uno es la inexactitud de la fecha de fundación de la primitiva cofradía, y dos, que las únicas cosas que tenían claras los refundadores era que la hermandad tenía su sede canónica en el monasterio de la Merced Descalza, que citaba en la Plaza Belén, y que sus titulares eran el Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de los Dolores. Para adentrarnos un poco en el contexto histórico de la época, sobre todo a partir de la aparición de Lutero y en 1527 con el saco de Roma por parte de Carlos V, se va implantando en la Edad Moderna una idea de reforma dentro del catolicismo. Esto es una necesidad que se le plantea al Papa Clemente VII, pero es algo que a él le aterra. Debemos recordar que el Papa es hijo de Giuliana de Medici y tenía un tremendo pavor a la pérdida del poder suyo del papado y la decadencia de su familia. Con la creación de la Compañía de Jesús por parte de San Ignacio de Loyola en 1540, a los votos típicos de las órdenes de pobreza, caridad y obediencia, San Ignacio añade un cuarto, que es el del voto especial de obediencia al Papa, situándonos en un momento en el que en Europa va creciendo momentos reformistas y contrarios a Roma. Este voto especial no hace más que afirmar la postura del Papa, prometiéndole obediencia sea cual sea su mandato. Esto, junto con la muerte del Papa Clemente VII y la llegada de Pablo III, hacen que se instaure en el seno de la Iglesia Católica el paso del Renacimiento a la Reforma católica como principal exponente en la Contrarreforma.
contra las ideas protestantes. Así, en 1545 se convoca el Concilio de Trento. Este va a ser un proceso largo, difícil, pausado, se interrumpe en varios momentos y finaliza en 1563. Conoce incluso el reinado de tres papas. Cierto es que todos de muy corta duración: Pablo III, con el que comenzó, Julio III y Pío IV. Aunque el Concilio de Trento no logró las ideas originales que tenía, que era la reunificación y la reconciliación con los protestantes, sí que dio un aliento nuevo a la Europa católica, procediéndose nuevas refundaciones, creaciones de hermandades, de órdenes religiosas y sobre todo se me ha ido. Reformas de las antiguas, y en el caso de la orden mercedaria no iba a ser una excepción. El reformador de la orden mercedaria va a ser Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento. Este fraile nace en Huete, en la provincia de Huesca, y en ningún momento pretende una ruptura con la orden mercedaria original. De hecho, desde un primer momento y hasta el momento del cisma, quiere que sea todo una transformación de la orden para volver a lo que el Concilio de Trento reclamaba, una vuelta a la observancia. En palabras del propio Fray Juan Bautista, dicen lo siguiente: son muchos los religiosos de la Merced que, bajo el pretexto de encontrar mayor perfección en el sendero de la virtud, cambian su hábito por el de otras órdenes ya reformadas. ¿No podrían remediarse estas mudanzas si al fin llevase a cabo una auténtica reforma dentro de la orden de la Merced? Tal era la situación y la huida de frailes a otras órdenes, que incluso en un primer momento el general de la orden, Alfonso de Monroy, incluso apoyó la reforma. En Madrid ya estaban preparados seis frailes para cambiar el hábito a los descalzos, y cuenta incluso la leyenda que la propia condesa de Castellar era la que realizó con sus propias manos el hábito de estos monjes. La diferencia del hábito de los mercedarios descalzos junto con el de los mercedarios calzados sería la siguiente, según las propias palabras de Fray Juan Bautista: paréceme que el hábito sea de jerga o sayal con prohibición absoluta de otra materia. La capa media vara del suero, la capilla recogida y estrecha, uno y otro, al modo de los descalzos carmelitas. El calzado, sandalias de cáñamo y en ningún momento cuero. Zapatos de ninguna manera. Así se llega al 8 de mayo de 1603, en el que los 6 primeros frailes mercedarios están dispuestos a descalzarse. ¿Cómo llega esta orden a Jerez? Durante el siglo XVI y XVII, también inicia en el siglo XV, surge en España, y Jerez no iba a ser menos, una proliferación de conventos y monasterios. Esta situación hace incluso que historiadoras como Esperanza de los Ríos o Fernanda Aroca denominen a la ciudad de Jerez como ciudad-convento. Se sabe que los mercedarios llegan a Jerez de la mano de Fray Lorenzo de San Esteban, junto con un grupo de frailes, y se instalan en las casas del Barranco, de la calle Barranco, que fueron donadas por Fray Sebastián de la Orden de San Agustín, todo ello en el año 1638. Dichas casas, posteriormente, en 1640, se convertirían en el hospicio de la Orden. Todo ello hay que recalcar que fue con una gran oposición del clero de la zona. Cercano estaba la parroquia de San Lucas, otros conventos como el del Carmen y otras parroquias, conocemos bastante bien el centro de Jerez, no vieron con buenos ojos la instalación, puesto que ello iba a significar una pérdida en las limosnas que recibieran dichas parroquias. Tal fue la situación que el prior de la orden del convento de Nuestra Señora del Carmen, Fray Antonio de Mendoza, en 1645, junto con otros clérigos de la zona, presentó una denuncia
ante el arzobispado de Sevilla contra el corregidor de la Orden Descalza, contra Fray Lorenzo de San Esteban, ya que alegaban que se instalaron en Jerez de un modo ilegal. Los mercedarios descalzos llegaron a Jerez con una cédula real que en ningún momento surtía un efecto real. Para vistas del Cabildo sí lo tuvo, puesto que, de hecho, en el momento de la instalación, caballeros del Cabildo y otras personalidades acudieron a la instalación de los monjes, pero estos no contaban con los permisos pertinentes del arzobispado de Sevilla. Es así que el propio presbítero y capellán perpetuo de la parroquia de San Lucas, Francisco de Rivero, cuando es llamado a declarar por parte del arzobispado, una de las cosas que añade es el continuo alboroto que están creando los frailes en la zona desde que llegaron, y que cuentan con este beneplácito por parte del Cabildo, que le dan una total impunidad. Todo ello nos llevará al final, al 25 de octubre de 1645, cuando el vicario juez de Jerez lo que hace es excomulgar a Fray Juan Bautista y a todos los mercedarios descalzos, ya que no contaban, como bien denunciaron los carmelitas, no contaban con los permisos necesarios para predicar y confesar en la ciudad, por muchos permisos que contaran con del Cabildo. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, ¿cómo es que los mercedarios asentaron y construyeron el convento? La situación con los mercedarios se llegó a normalizar. Se regularizó el estatus de los mercedarios, y tras instalarse en las casas que hemos comentado anteriormente, que después fue el hospicio, pidieron permiso al obispado para la construcción de un nuevo edificio, ese ya situado sí en la Plaza Belén. ¿Qué conllevaría esto? Conllevaría al derribo de 8 casas que estaban situadas en la propia plaza, aumentando aún más el descontento de la parroquia. O sea, 8 casas menos, 8 habitantes menos limosna para la parroquia. Claro está también la fuerte oposición que recibe la Orden Descalza. No es solo debido a la presencia a la fuerte presencia de otras órdenes y clérigos en la zona. Si miramos en el ámbito social, Europa durante todo el siglo XVI va sufriendo una serie de oleadas de epidemias, y ya no solo esto, sino incluso la fuerte presión tributaria o los conflictos bélicos hicieron que la población de Jerez bajara un 36% en el siglo XVII. Dichos datos los obtenemos del Servicio de Millones en 1591, en el que se refleja 6.816 vecinos, que no habitantes, y en el repartimiento de juros de 1646, que refleja un total de 4.371 vecinos. En 1646, como es sabido por la mayoría, Andalucía sufre una gran epidemia de peste. Tal fue la magnitud que se perdió unos 200.000 habitantes, y en 1649, incluso como medida preventiva sanitaria, se prohibieron las procesiones. Las procesiones. La siguiente continuará el siglo con diferentes epidemias, e incluso a inicios del 18 se da en Jerez la epidemia del tifus exantemático, que fue conocida como la epidemia del tabardillo. A todo ello, el barrio de San Lucas en el siglo XVIII va perdiendo población, ya no solo por las epidemias, sino por la fuerte emigración que se va teniendo a los arrabales de San Miguel y Santiago. Se verá también, lo veremos después también, una de las razones, cuando desaparece la cofradía, alega el mayordomo que la cofradía ya no tenía rentas rentas y limosnas de las que sobrevivir. Se dio una despoblación brutal en esta época de lo que es el barrio. De hecho, Fernando Aroca, incluso, que ha estudiado este tema, ya no solo aprovechando esta despoblación, muchos empresarios vitivinícolas empezaron a instalarse sus bodegas en el centro.
párrocos de San Mateo, San Lucas y San Marcos recogen como al derribo de estas casas y no su rehabilitación perdían población, por lo que perdían limosna. En 1648, ya instalada y normalizada la orden, pide permiso al consistorio para una primera ampliación de la iglesia. En ella quiere situar en el altar mayor a la titular del templo, que vemos en este grabado, Nuestra Señora de Belén. No será la primera ampliación que realicen, puesto que en 1684 se llevará a cabo una segunda, finalizando completamente en 1697. La imagen de Nuestra Señora de Belén, gracias a Dios se ha conservado, se venera en la Santa Iglesia Catedral y dista un poco de las típicas imágenes de Virgen de la Ternura o de otras vírgenes de Belén en la posición del Niño Jesús. Tiene una posición, no una posición de un niño dulce sentado, sino en forma de piedad, como anécdota. Del interior de la iglesia estas son algunas imágenes que han llegado hasta hoy, ya cuando pasó de cárcel incluso a colegio previo a su cierre. Una vista aérea que la encontramos, no puedo señalar, ahí, no sé si lo veis. Y del interior del templo poco se conoce. Los datos que más se tienen son los que Moreno Alonso recogió en el libro precisamente que editó la propia hermandad con motivo del cincuentenario y que fueron corroborados por los estudios previos a la cimentación de lo que iba a ser la ciudad del flamenco, aunque con algunas inexactitudes. Moreno Alonso en el libro describe todo lo que es la zona del convento, pero yo aquí ahora mismo voy a pasar a leer y me voy a centrar solo en lo que es la descripción de la iglesia. La describe así. Dice: en la fachada principal, a donde se ascendía por una amplia escalinata de 6 escalones esplanada y 4 escalones más a 3 bandas, se encontraba embutido un bonito y artístico bajorrelieve en piedra martelilla que representaba la tierna escena del portal de Belén. Siguiendo con el exterior del monasterio, su iglesia tuvo también una puerta por San Honorio, casi en su entrada por la plaza Belén, cosa que podía verse claramente en los viejos muros con signo de haber sido tapiada. A la izquierda de la puerta de entrada, una amplia galería conducía a una puerta grande con postiguillo que daba a la iglesia. Ya la iglesia merece una especial mención. Sus características es que porque eran similares al desaparecido del convento de San Agustín o a la actual Basílica del Carmen. Una nave central de crucero y en su fondo el retablo principal, según parece sencillo, con camarín, donde se encontraba y se daba culto a la titular del templo, la Santísima Virgen de Belén. El retablo mayor, que hasta su derribo se encontraba en los muros, las cuñas y ganchos de su sustento, se apoyaba sobre la fachada de la calle Luis de Isasi y visto de frente en su crucero a su izquierda sobre la calle San Honorio. Se encontraba en la calle San Honorio se encontraba un amplio retablo que servía de sagrario, que se conserva en la parroquia de San Mateo con la figura de San Ramón Nonato, que sería este que vemos aquí. Frente al sagrario estaba la puerta grande que comunicaba con la galería y el claustrillo. También se encuentran en San Mateo los 3 sillones del presbiterio con crestería donde aún campea el escudo mercedario. Bajo las arcadas se encontraban las capillas, estando en la quinta de la derecha un sencillo retablo con hornacina al gusto de la época, de madera pintada en blanco gris, donde recibían culto las imágenes veneradas del Santísimo Cristo de la Salud y de la Santísima Virgen de los Dolores, acompañadas del discípulo amado. Frente a este, una capilla dedicada a la patrona de la Orden, la Santísima Virgen de la Merced. Todos los muros de la iglesia estaban ahumados y muy embarrados en una cantidad de tiznes, ya que en ella encendían soldados fuegos con leñas para calentar sus ranchos. Esta es la descripción
que Moreno Alonso hace en el libro, supuestamente después de unas cuantas visitas que hace antes del derribo de la propia iglesia. Con respecto a la fundación con respecto a las hermandades y cofradías, en la Europa moderna, en la Andalucía moderna, se usan distintamente el término hermandad o cofradía, aunque si bien el término hermandad tuvo un carácter más extenso, ya que no incluía solo a las cofradías de penitencia, sino también a órdenes terceras, a esclavitudes y otras asociaciones gremiales. Las hermandades en la sociedad española suponen no solo una expresión de religiosidad, sino también es una expresión del carácter propio de la persona. Esta expresión social será la que después, en época del gobierno de Carlos III, sufran una mayor atención en las políticas reformistas. Gracias al censo de Florida Blanca se sabe que en el siglo XVIII en España existían más de 25.000 hermandades. Siguiendo el ejemplo de Sevilla, en 1787 Sevilla contaba para una población de 76.000 habitantes con 249 hermandades. Muy arraigada en la mentalidad española, y como bien ha comentado antes también Yolanda, era que la salvación estuviera garantizada. Para ello muchos se preparaban mediante lo que Silvia María comenta como el bien morir. Buscaban una cofradía, una hermandad que les sirviera de sustento y garantizara las honras y todo para su posterior entierro. Aunque las hermandades no solo se basaban en esto, estaban presentes en todos los ámbitos de la sociedad del momento, ya sea también en lo que son actividades asistenciales. Curioso es que las hermandades no solo asistían a los cofrades, también al ámbito que los rodeaba. O sea, si un padre, un hijo, incluso el esclavo o los criados del domicilio morían, la hermandad, después de asumir ciertos gastos por parte de la persona, también ofrecía lo que es el entierro a dichas personas, aunque no fueran cofrades. En cuanto a las sedes canónicas, la más extensa, las parroquias. Algo que diferencia a las hermandades del mundo rural con las hermandades del mundo urbano, y es un ejemplo claro de esta en la que nos estamos centrando, es que proliferan la fundación de hermandades en conventos, ¿vale? Algo que no sucede, no es normal en el mundo urbano. El clero regular tuvo un fuerte arraigo en la sociedad del momento, algo que no terminó de gustar al clero secular, al clero de las parroquias, a los párrocos. De los monasterios y conventos nacía la religiosidad popular de la que tanto se servía la población, e incluso nutrían a las propias hermandades y cofradías, por ejemplo, dándoles devociones. Las devociones más características nacen de las propias órdenes. La devoción a la Virgen del Rosario nace de los dominicos, la devoción a la Virgen del Carmen por los carmelitas, la propia devoción a la Divina Pastora por parte de los capuchinos, o una de las más importantes, como es la Veracruz o la Inmaculada, por parte de los franciscanos. Un ejemplo de esta falta de buena visión por parte del clero secular de la unión de las cofradías junto con el clero regular la dio el arzobispo de Tarragona, Juan Lairó Lancís, que decía lo siguiente: a más de estos abusos y desórdenes que resultan del crecido número de dichas cofradías, proviene también de ellas el menoscabo y decadencia de las iglesias parroquiales por la disminución de oblaciones, misas y otras pías fundaciones, pues fundándolas en las iglesias de los regulares, capillas y santuarios corren al cargo de los religiosos que gobiernan la cofradía el instruir a los cofrades con sus pláticas, por cuya causa faltan a las de sus propios párrocos y a la instrucción de la doctrina cristiana. Como siempre, el tema del dinero siempre estaba todo detrás de las quejas del clero secular.
Con respecto a la fundación propia de la cofradía, sí que me gustaría señalar la falta de documentos historiográficos con la que cuenta. Es un inconveniente que encontré a la hora de abordar esta propia cofradía, y aunque es algo que no es aislado, la falta de documentación ya se ha puesto de manifiesto. La propia otra vez Isabel María Pérez González señala la falta de documentación cofrade. Hoy, gracias a un documento que encontramos en el archivo de protocolos notariales aquí en Jerez, en el TO 2488, podemos afirmar que la Cofradía de Dolores se erigió canónicamente el 20 de julio de 1744. Volviendo a hacer alusión con Moreno Alonso en su libro señala que dicha cofradía se funda en el año 1696, aprobándose sus reglas el 20 de noviembre. La obra de dicho autor, como ya había comentado, estaba puesta en entredicho. Con este documento prácticamente está más que justificada la sospecha. ¿Qué dato nos aporta este documento? Uno importante: a diferencia de lo que se pensaba, la cofradía no se funda a partir de la imagen mariana que daba nombre a la cofradía. El documento recoge que se funda en torno a la imagen del Santísimo Cristo de la Salud, y en una reunión llevada a cabo el 12 de mayo de 1744 los frailes mercedarios ponen una serie de condiciones a dichos cofrades y devotos que quieren fundar esa hermandad. Esas condiciones no van a ser otras que lo recogido anteriormente. Al fin y al cabo, los mercedarios ponen las normas y causas, y sobre todo lo que deben recibir por todos los servicios que le hagan a la cofradía. El documento no sé si puede ampliar. El documento reza lo siguiente. Dice que en la ciudad en esta ciudad algunos devotos quieren fundar una hermandad o cofradía al Santo Cristo de la Salud que se venera en esta iglesia de dicho convento, obligándose a hacerle un retablo nuevo de madera y dorarlo. Contar que se les permita sacar en procesión pública a dicho Santo Cristo el día de la Semana Santa en cada año que se les señalare por el señor provisor de este arzobispado, o quien debiere conceder esta licencia. Y asimismo que hagan una fiesta cada año al Santo Cristo en el día que más le fuere conveniente, y habiendo dichos devotos convenido con esta comunidad, para que entre todos se confiriese la obligación había de tener este convento a dicha hermandad, y qué limosnas había dicho convento de percibir por la asistencia que ocurrieron a dicha hermandad. Resultó de dicha conferencia lo siguiente: que en la honra que cada año ha de hacer dicha hermandad por los hermanos difuntos, ha de dar limosna correspondiente a todas las misas rezadas que en el día de las honras se dieran en el convento por los religiosos, del que por las misas cantadas de dicho día, vigilia, responso, que han de rezar o cantar los religiosos delante del difunto, y doble de campana desde la víspera de dichas honras hasta la conclusión, han de dar limosna de 30 reales de vellón. Que por cada hermano difunto han de mandar decir en el convento 12 misas rezadas y una cantada, dando la limosna usual. Que por la asistencia de la comunidad a la procesión de Semana Santa darán 30 reales de vellón. Por el sermón de esta función 45 reales de vellón. Que el predicador allí en esta función, como en otra cualquiera que haga dicha hermandad, ha de ser de la elección. Que por la fiesta que cada año han de hacer en nuestra iglesia al Santo Cristo, darán misa cantada, campana y asistencia de la comunidad 22 reales de vellón, y por el sermón 45 reales de vellón. Que el oficio de sepultura que hiciere la comunidad a los hermanos difuntos se ha de pagar según limosna que fuera de costumbre a costa de los mismos hermanos difuntos. Que el convento ha de dar a la hermandad
la bóveda que está en su iglesia, en la capilla donde está la puerta que llaman de las mujeres, para que se entierre el hermano que gustare, si no por esto esta hermandad obligada a limosna alguna. Esto es curioso porque, como hemos visto anteriormente, Moreno Alonso señala que la capilla de la hermandad estaba justamente en el lado derecho, y el documento ya nos habla que estaba justamente en el lado contrario, en el lado izquierdo, pegada a la puerta de la llamada Las Mujeres, en la calle San Honorio. Que dicho convento ha de estar obligado a enviar 4 religiosos al entierro de cada hermano, siendo el entierro público y en el convento, pero si el entierro no fuera público sino depósito, y aunque sea público no se hiciese en el convento, han de asistir solamente 2 religiosos. Así para el depósito, sea este donde fuere, con tal de que no sea después de las ánimas, como para el entierro público si se hiciera en otra iglesia que la del convento. Y habiéndose todo lo referido puesto en forma de esta comunidad, resolvimos por votos así consultivo como decisivo, era muy del servicio de Dios y conveniente a este convento se admitiese dicha cofradía con todas las condiciones expresadas. Por tanto suplicamos nos den su licencia para emitir a dicha hermandad escritura todo lo arriba expresado para su perpetuidad. Es justicia y lo pedimos y lo firmamos en dicha ciudad de Jerez de la Frontera a 12 de mayo de 1744. Si continuáramos con la lectura del documento, bastante extenso, llegaremos a este punto, a este trozo en el que por fin sí que aparece, ahí justo, no sé si lo veis, la fecha fundacional de la hermandad, rezando el 20 de junio del año próximo pasado. El documento está fechado en 1745, por lo que la fecha de la fundación de la cofradía por fin se encuentra una fecha fundacional, sería el 20 de junio de 1744. Casualmente, el año que viene se celebraría el 275 aniversario de la fundación de esa cofradía. ¿Qué otros documentos nos hacen referencia a la cofradía de Dolores? Como he comentado antes, muy escuetos los documentos, son muy pocos. El siguiente nos llevaría ya, bueno, es verdad, hablando de lo que serían los titulares, el Santísimo Cristo de la Salud sería uno de los titulares que conformarían la cofradía. Es una talla anónima del siglo XVIII, atribuida por Pablo Javier Pomar Rodil y Miguel Ángel Mariscal a Diego Roldán. Después de los estudios realizados tras la restauración por parte de Resur, que así lo corroboran, otros estudios, como los realizados por parte de José Manuel Moreno Arana, atribuyen la autoría de la imagen a Francisco Camacho Mendoza. La talla de María Santísima de los Dolores es una obra atribuida a Diego Roldán y que sería realizada en los años próximos a la fundación de la cofradía, alrededor de 1744-1758, e iría acompañada de un discípulo, de un San Juan, del que sí que no se conoce ninguna información. Como bien apreciáis, la primitiva Virgen de los Dolores es la actual Virgen de la Esperanza de la Hiedra. Los siguientes documentos nos llevarían a las reformas llevadas a cabo por Carlos III, ¿vale? Se inicia, la cofradía en realidad tuvo muy mala suerte, porque justo en el momento después de su fundación se inicia un proceso en contra de las cofradías con la llegada de las ideas ilustradas. El expediente general contra las cofradías se inicia en 1769 y en Jerez tiene su punto de inicio en el 2 de mayo de 1770, cuando el capitán del ejército y procurador mayor de Jerez, Juan de Villegas, en un documento que remite al Consejo de Castilla, expresa su malestar por cómo las cofradías desarrollan su estación de penitencia. Al fin y al cabo, esto es un tema que aún en la actualidad muchos se siguen quejando. Pero una de las cosas en las que Juan de Villegas
como procurador hace hincapié es que las cofradías pedían una cantidad de limosna, por lo visto, brutal. Esto hacía que las limosnas no pudieran ir a parar a hospitales u hospicios de huérfanos, por ejemplo. Otra de las quejas que tiene es la organización, digamos, de las procesiones. La falta de respetuosidad que se veía por el público, aunque dentro de este movimiento ilustrado, incluso dentro había cierto puritanismo. En el documento él señala, por ejemplo, de que hombres y mujeres pueden andar libremente por la calle sin control ninguno, de que los antifaces de las túnicas servían para que librepensadores y maleantes pudieran esconderse, para que, por ejemplo, cofradías que salían de día se recogían de noche, o incluso que llegaran a salir de noche, con todo lo que ello implicaba. Y él expresa en realidad no una supresión de las cofradías, sino él lo que quiere es una reforma. Pero todo ello al final desembocará en un proceso que llevará al 16 de septiembre de 1771 con la supresión de las cofradías jerezanas. Este proceso al final se alargará hasta el 14 de enero del 79, en el que definitivamente se suprimen todas las cofradías de Jerez, aunque en cierto modo siguen existiendo y se siguen organizando procesiones, pero esta vez llamadas de fieles o devotos. ¿Vale? Esto no fue un aspecto que se produjo solo en Jerez. De hecho, por ejemplo, el propio Campomanes, cuando como fiscal de Consejo de Castilla, él ofrece una visión generalizada de lo que serían todas las cofradías, a través de su experiencia con la cofradía de la Veracruz de Ciudad Rodrigo. Si comparamos el informe de Juan de Villegas con el de Campomanes, podemos ver muchos nexos en común. Tanto Juan de Villegas como Campomanes señalan el tema de las limosnas, señalan el tema de la falta de respetuosidad a las sagradas imágenes en las procesiones, el alboroto que todo conlleva alrededor de las mismas. Y una cosa importante que señala el propio Campomanes es que, por ejemplo, en este caso la cofradía se encuentra no en una parroquia, sino en un convento de mendicantes. Durante todo el proceso, sobre todo, se carga contra este tipo de hermandades. Hay algunas hermandades, por ejemplo, hay mucha documentación con referente a hermandades de Granada, por ejemplo, en las que deciden convertirse a hermandades parroquiales y sobre todo del Santísimo Sacramento para eludir, digamos, esta eliminación. Dentro de esto, bueno, esta es una imagen bastante curiosa del siglo XIX, en la que precisamente muestran todo con lo que cargaban los ilustrados de la época. Y son nazarenos, por ejemplo, en una taberna, justo de hecho el cuadro se llama Después de la procesión, bebiendo tan tranquilamente. Juan de Villegas, por ejemplo, otra de las cosas que me ha mencionado, lo que él dice que precisamente la Semana Santa lo que se ha convertido en un segundo carnaval. La gente viste la túnica, pero simplemente se disfraza y sale a la calle a participar en una fiesta más. Dentro de todo este proceso se requieren a las hermandades, para conocer sus bienes, unos inventarios. Este documento lo encontramos en el archivo de Jerez y es el inventario precisamente de la hermandad de la Cofradía de Dolores. Está fechado en el 6 de junio de 2787 y nos aporta algunos datos que más o menos nos pueden hacer imaginarnos cómo era la cofradía. En ellos comentan que se poseen 2 urnas. Este nombre de urnas era el nombre que recibían los pasos en la época, ¿vale? Dice doradas, 2 urnas doradas y pintadas. Del paso del Santísimo Cristo de la Salud podemos deducir que no salía solo, ya que además se incluyen en este inventario 5 judíos con un monte de lienzo, entre otras cosas, entre varas, libros de cofradía, que no nos han llegado ninguno. Se nos señala las 19 horquillas con las que estarían portados los pasos y las 6 varas doradas, las 6 varas plateadas con las que iría el palio de María Santísima de los Dolores.
junto con un niño que vestiría túnica de Bretaña tocando una campanilla. Para hacernos una idea de cómo podría ir, tenemos este dibujo de Manuel Tremouillet del siglo XVIII, en el que podría hacernos una idea de cómo sería ese paso portado por los hermanos junto con las 6 varas. ¿Qué otro documento tenemos? El único documento que nos quedaría que nos diera algo de información sobre la cofradía nos centraría en el propio proceso ya de la desamortización de Mendizábal. Este se encuentra en el Archivo Provincial de Cádiz, está fechado el 29 de septiembre de 1864 y no es más que una declaración del mayordomo al que el vicario eclesiástico le pide información de dicha hermandad para recabar la misma dentro del proceso que se está llevando a cabo. Durante medidas que se van realizando durante el trienio constitucional, que no va surgiendo efecto ninguno, el 11 de octubre de 1865 se promulga el decreto en el que se suprimen las órdenes religiosas, y el 19 de febrero todos los bienes de las corporaciones religiosas quedan declarados en venta por subasta pública y recogidos después por Real Decreto el miércoles 17 de marzo de 1836. Precisamente el 22 de agosto de 1864, en el boletín oficial de la provincia, se incluye un artículo de oficio en el que se solicita este documento que tenemos. Dice concretamente así: fondos con que cuenta cada una, información de los fondos con que cuenta cada una de ellas, en qué consisten y gravámenes o cargas que pesan sobre ellas, para que reunidos todos estos antecedentes puedan tener a la vista de los fines que correspondan. El documento nos deja claro que en 1864 la cofradía ya no existía. Estaba en la figura del mayordomo. Hubo un proceso, por cierto, en el que las hermandades, al fin y al cabo, con la supresión de las cofradías, recayó en una persona. Todo, digamos, para evitar una enajenación, digamos, de bienes, ¿vale? Y en este caso recayó en la figura de Juan de Pena, que era el mayordomo de dicha hermandad. Nos comenta que existen los libros de regla, pero que la cofradía desapareció por falta de ingresos, ¿vale? De hecho, si miramos en el último párrafo de la izquierda, el documento es muy breve, son apenas 3 folios. Si miramos la parte del segundo de mitad hacia abajo, comenta lo siguiente: los fondos y renta de que puede disponer esta hermandad ya no existen, son ningunos, y por consiguiente ninguna sus cargas y gravámenes. Contaba en sí, en los momentos de su institución, con las limosnas de los fieles, y esta fue sin duda la causa de su decadencia y de haberse disuelto de tal manera como consta. Causas que pudieron llevar a la falta de ingresos. Como hemos visto anteriormente, el barrio sufre una despoblación inmensa. Este posiblemente pudo ser la principal causa de fuga, digamos, de capital de la hermandad. Tras la desamortización de Mendizábal, con el cierre del monasterio, se inicia el proceso de conversión de esos edificios, y el monasterio pasaría a ser cárcel. ¿Qué pasaría con las imágenes? Las imágenes pasarían, el Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de los Dolores, en un principio a la iglesia parroquial de San Lucas, después a la iglesia de San Mateo, llegando finalmente a la capilla del antiguo Hospital de la Sangre, a la capilla del Asilo San José. Con la imagen de María Santísima de los Dolores, como hemos visto, en 1928 la Madre Superiora de la Hija de la Caridad, tras ser retirada al culto en 1900, la vende a la Lebrijana por 100 pesetas, quien esta la vende a unos fieles que quieren fundar la Hermandad de Santo Cristo de la Hiedra en 1928 por 250 pesetas. ¿Qué pasó con el Cristo de la Salud? El Cristo de la Salud, desgraciadamente, cayó en el olvido en un desván del asilo.
Por desgracia, dentro de lo que es dentro de lo que es la historia de la antigua cofradía, esto es lo que conocemos. No hay más información, no hay más documentación. Bueno, hay una documentación residual que son ciertos documentos que nos indican que la cofradía salía el miércoles santo y los horarios en los que salía, pero documentos que nos aporten información de interés, desgraciadamente por ahora no hay ninguno. Esto nos lleva al origen del actual. Voy a pasar muy rápidamente por ello. En el 39 se produce, tras la guerra civil, un momento de refundación y de creación de nuevas hermandades. Todo ello se da un nuevo esplendor, ¿vale? Y un grupo de hermanos de diversos orígenes, ¿no? Había desde banqueros hasta un obrero normal, decide recuperar por tradición familiar y oral la antigua cofradía de Dolores, de la antigua cofradía de Dolores del monasterio de Belén. Este esplendor después de la guerra civil tiene un hito importante con la creación de la Unión de Hermandades en el año 44, aunque ya venía funcionando desde el año 38. El proceso fundacional o refundacional en este caso estaría muy legislado por las autoridades eclesiásticas, debiendo las hermandades presentar unas reglas y estatutos que contengan los orígenes, los fines y la naturaleza de la hermandad. Si recordáis, cuando al principio leí la segunda parte de las reglas, ahí ya sí se incorporaban la naturaleza y fin. Se tiene la primera reunión de la organización en enero del 40 en la capilla en el archivo de la parroquia de San Marcos, y ante la imposibilidad de la recuperación de la imagen mariana que daba el nombre a la cofradía de Dolores, ya que estaba en posesión de la hermandad de la Hiedra, y ante el desconocimiento porque se perdió la pista del Cristo de la Salud, se decide crear una nueva imagen. Esta imagen sería la actual imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud en sus tres caídas, que fue, digamos, ofrecida, o sea, fue propuesta por el arzobispado de Sevilla, ya que había tantos crucificados en Jerez. Proponían la creación de una iconografía que no estuviera y se decide que fuera esta. Se contrata a Ramón Chabeli por un precio, por un contrato de 2.200 pesetas, ¿vale? Y la hermandad va realizando todos los movimientos propios que llevaran a cabo tal refundación. Se van enviando las memorias, las reglas al arzobispado para que fueran aprobadas por el vicario, y encontramos un documento curioso en el que la hermandad en un primer momento se veía que tenía interés de nombrar al, digamos, como se conoce ahora, Tres Caídas, como nuestro Padre Jesús caído. El arzobispado pide a la hermandad como condición para que las reglas sean aprobadas, que se elimine la palabra caído. Esta en una alusión clara al conflicto civil que acababa de terminar. Todo ello llevará finalmente a el 23 de septiembre de 1940, cuando se erige canónicamente la actual Cofradía de Dolores. O sea, en ese momento renacía la Cofradía de Dolores. Siguen los preparativos de la fundación de la bendición de la imagen de los padres de las caídas. Se decide que sea en San Marcos por la mayor capacidad que es la iglesia de San Lucas, y se van invitando a todo el ámbito de la ciudad, sea eclesiástico, civil, militar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es del ayuntamiento, el jefe de la falange, el propio marqués de Torresoto, ¿vale? Y finalmente, el 20 de octubre de 1940
se bendice la imagen. Se quería en un principio que hubiera sido el 18 de octubre al ser la festividad de San Lucas, pero como era el día laborable se pasa al domingo, al día 20. Se realiza el traslado sobre las andas de las que fueran de la Hermandad de la Soledad. Se pidió en un principio a la Hermandad de la Aspiración, pero esta no recibió respuesta alguna. Y destacable sería los milagros que se le atribuyen a la imagen, sobre todo en la plaza de Orbaneja, en la que se realiza la curación de una anciana paralítica. Me detengo aquí porque la hermandad estaba huérfana desde un primer momento. Se sentía huérfana al no tener la imagen mariana que precisamente daba el nombre a la corporación. Y esta, ¿vale? Porque el término de Hermandad de las Tres Caídas es un término muy relativamente actual. Se empieza a usar a partir de los años de finales de los 60, inicio de los 70. Hasta ese momento, incluso después, la hermandad siempre se viene refiriendo a sí misma como Junta de Gobierno y Hermanos de la Cofradía de Dolores. Curioso es, por ejemplo, que la hermandad empieza a recaudar dinero para la realización de un paso de palio aún sin tener la propia imagen, ¿vale? Y se agradece lo que es la intermediación del director espiritual de la cofradía, ya que es el que logra que la hermandad del Nazareno ceda a la antigua Virgen del Traspaso, que estaba otra imagen olvidada en un desván, a la hermandad. Siendo esta es la primera foto que se tiene de la Virgen después de su restauración por Chabeli, siendo esta una obra anónima del siglo XVIII, que generalmente ha sido atribuida a Francesco Maria Maggio, pero estudio, y bajo mi opinión sinceramente bastante cercano, de José Manuel Moreno Arana, la atribuyen a Giacomo Bácaro. Hace incluso una comparación con la Virgen de los Dolores de Huelva, las dos dolorosas guardando una gran similitud. Traigo estas imágenes del archivo de la propia cofradía, en las que se puede observar el antiguo edificio del monasterio, ya ahí totalmente cerrado. Y llegamos al año 92, ¿vale? La hermandad seguirá su curso normal, que la llevará hasta ahora, y en el 92 la hermandad encuentra su nexo principal de unión con la antigua cofradía. El 25 de febrero del 92, la hermandad recupera su antiguo titular, el Santísimo Cristo de la Salud. La imagen llega muy deteriorada. En un principio pasa a presidir la antigua sala capitular de la hermandad, ¿no? Si conocéis lo que es el ahora santuario, sería donde está la vitrina. Y tras su restauración, en 1995 se repone al culto y pasa a formar parte de forma oficial como titular de la hermandad. Con la llegada del nuevo milenio, bueno, esta es la nota de prensa precisamente de la recuperación. Esta aparece en el Diario de Jerez, está fechada 2 días después de su recuperación, el 28 de febrero del mismo año. Y con la llegada del nuevo milenio, sobre todo, en el seno de la hermandad crece una vuelta a los orígenes. Se firma la carta de hermandad con la Hermandad de la Hiedra por la unión que dichas hermandades tienen a través de María Santísima de los Dolores y Nuestra Señora de la Esperanza, y se verá reforzado en una imagen que se recuperó en septiembre de 2013, cuando casi 200 años después el Santísimo Cristo de la Salud y la que fuera María Santísima de los Dolores volvieron a estar juntos presidiendo un altar. Esto fue durante el triduo de preparación de la coronación canónica de la Esperanza de la Hiedra, en su traslado a la iglesia de San Lucas. Como último dato a destacar es precisamente que
esta pasada Semana Santa la propia hermandad recuperó para Jerez, y casi 200 años después, puesto que la última salida del crucificado de la que se tiene constancia fue en 1822, ¿vale? Es la recuperación del procesional en la jornada del miércoles santo del Santísimo Cristo de la Salud. Como modo de conclusión, sí me gustaría hacer hincapié y recalcar en la importancia, sobre todo, del mantenimiento del orden de los archivos de las cofradías. Muchos son los impedimentos que se encuentran o que encontramos a la hora de abordar estas hermandades, y pienso que la verdad que sinceramente sería bastante aconsejable que todas ellas tuvieran un proyecto común en el que estuvieran todas dentro de la misma red de catalogación de los documentos. Además, recalcar la importancia también del estudio para la historia actual del fenómeno cofrade, ¿vale? Dentro de la importancia ya no solo histórica, sino también social de las cofradías de las cofradías. Algo que sinceramente muchas veces sí que se ha visto desprestigiada a nivel y en el ámbito histórico. Bueno.